Se los comenté, estoy con la doctora, la cirujana vascular periférica, ella es Marcela Bermúdez. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Y hablemos de varices, doctora, ¿verdad? Pero uno se pregunta, las varices cuando empiezan a salir y cuando ya se notan en piel, digamos, ¿hay posibilidades de antes de que se noten empezar a tener síntomas o solo hasta que las veamos? No, sí, claro, muchas personas inclusive padecen de síntomas de circulación sin necesidad de haber expresión externa, ¿verdad? De que ya hay un problema más severo. Generalmente el paciente va a empezar con sensación de pesantez, de cansancio de piernas, se va a acompañar de hinchazón, generalmente afecta más el área distal, los tobillos y el pie. Aparte de eso pueden experimentar ardor, picazón de piel, y eso es lo que más que todo lo lleva a pensar a uno en que ya el paciente empezó un proceso de enfermedad circulatoria, ¿verdad? Ok, quizás si podemos describir cada uno de los síntomas como para diferenciarlos, ¿verdad? De alguna otra situación. Ok, lo que es la pesantez y el cansancio se experimentan generalmente al final del día. Después de todo el día de estar de pie. Por varias horas, pues la sangre se acumula más en la parte distal de las piernas. Y al acumular se va a ejercer presión en la pierna, entonces vamos a tener más pesantez y más cansancio. Ahora bien, cuando también las personas también pueden experimentar ardor en el área distal de las piernas. Ya cuando la enfermedad pues ha producido más presión en esas piernas, va a haber manifestaciones a nivel de piel. Entonces la gente puede experimentar una picazón. Y la explicación básicamente es que las venas cuando ya se vuelven débiles, aumentan de tamaño. Puede ser que, como te decía, no las veamos externamente, pero internamente sí han aumentado. Pero es una picazón, como una picazón que de verdad quiero rascarme, pica, como si me hubiera picado un zancudo, básicamente, digamos, nosotros tenemos la piel, esta parte es tejido graso, y aquí podemos tener venitas. Estas venitas, si esta vena normalmente tiene un tamaño y aumenta más de lo normal, retiene más sangre. Esta sangre, al estar retenida, causa más presión sobre la pared de la vena y empieza a salirse. Hay salida de partículas de la sangre y dentro de estas partículas hay partículas inflamatorias como la histamina. Al regarse histamina en esta parte, debajo de la piel, eso va a crear que la piel nos pique. Eventualmente, si eso no se controla, algunas veces vamos a requerir medicamentos para disminuir la presión de esas venas. Si esa presión no se disminuye, lo que se va regando aquí, de esa sangre, poquito a poco, todos los días, va a causar una especie de cicatrización debajo de la piel, y esa cicatrización va a alterar la oxigenación del tejido y eventualmente la piel. Entonces va a haber manifestaciones de dermatitis. Eso te iba a preguntar, ¿puede aparecer una dermatitis relacionada con esto? Claro, se llaman dermatitis. El término médico es estásicas, pero es dermatitis causadas por problemas circulatorios. Y está en relación a esto, que al haber se riega la sangre debajo de la piel, va a haber una cicatrización interna que dificulta la oxigenación de los tejidos y hace que esa piel se vuelva reseca, acartonada, y eventualmente se puede hasta abrir, ¿verdad? Se puede hacer una úlcera. Bueno, y a eso quería ir, por ejemplo, retomemos lo de la picazón, porque cuando me pica, ¿cómo lo alivio? Y número 2, en esa picazón, teniendo la piel, como mencionas, totalmente seca, podemos rasguñarla, podemos abrirla. Entonces, ¿cómo enfrento esas dos situaciones, doctora? Ok, cuando ya hay picazón y se relaciona con que uno ve un área, generalmente, como te digo, son las partes distales, más debajo de la rodilla. ¿Cuáles son las partes distales? Que las has mencionado varias veces. Como debajo de la rodilla es donde se presenta más, porque es donde hay más presión más venosa. Sobre todo el tobillo. Entonces, en estas áreas, el tercio distal de la pierna, cerca del tobillo, es donde hay más problema de dermatitis. Esa picazón generalmente pues ya va a ser necesario pomadas que incluyen medicamentos antiinflamatorios. Generalmente a veces se usan algún esteroide para disminuir el proceso inflamatorio en piel, y así la persona pues experimenta un alivio de sus síntomas. ¿Por qué? Porque, como decías vos, si esa picazón persiste, con las uñas uno se rasca y se rompe, y vienen infecciones relacionadas a eso, ¿verdad? Una ruptura de piel crea una puerta abierta para que una bacteria te infecte la piel también. Entonces hay complicaciones adicionales. Entonces nosotros tenemos que atacar, cuando empieza a picar, tratar de utilizar alguna pomada con un esteroide que nos disminuye el proceso inflamatorio. Claro. Algunas veces inclusive es necesario un fármaco adicional, que son antihistamínicos, pastillas que disminuyen esa liberación de sustancias acá.
y medicamentos que ayuden a disminuir la presión de las venas, que se llaman fleotónicos, que son pastillas que disminuyen, que hacen que la vena sea más fuerte. Para empezar a tratar el problema de fondo, y retenga esa salida de líquidos. Para no tener, daños en piel. Okay. Entonces, esos son, digamos, ya fármacos que son bajo prescripción médica, que uno los inicia cuando tenemos un paciente que te consulta por estas circunstancias, que empieza con pesantez, cansancio al final del día, que empieza con síntomas de ardor, picazón, y se va a manifestar algunas veces también por la hinchazón de las piernas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, doctora, yo creo que nos queda claro entonces cómo puede empezar este proceso, cómo atacarlo y prevenir además para que siga avanzando. Normalmente la prevención, aparte de cuando ya tenés esos síntomas, incluye que el paciente muchas veces va a requerir de una media elástica, ¿verdad? Para protección, las pomadas hidratantes e inclusive pomadas con antiinflamatorios, y eventualmente ya la terapia farmacológica, que serían las pastillas, ¿verdad? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Que pase un feliz día, doctora. Igualmente. Gracias. Vero. Vicente.